Estudiantes del sexto grado, vamos a continuar con el análisis del texto. No se olviden que en la evaluación yo no lo voy a poner un texto de este tamaño, muy grande. Lo voy a poner más pequeño como lo que está acá. No necesariamente uno así. No sería correcto poner el mismo texto, no. Pero sí va a haber uno diferente. Entonces te voy a pedir, así como acá las preguntas, identifica el tema, así como esto. Identifica el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Ya? ¿O cuál es el título? ¿O de qué se trata? Cuando también, ¿de qué se trata? Ah, ya. Cuando te digan de qué se trata, te están pidiendo de que tú escribas un resumen. Te están pidiendo que tú escribas un resumen. ¿Un resumen de qué? De ese texto, de lo que has leído. ¿Ya? Y un resumen no implica, por si acaso, ya más adelante tenemos temas de resúmenes. Un resumen no significa que a veces suele haber estudiantes que me dicen, copia un resumen, ya. Copio una parte de acá, ya, ese es mi resumen. No, eso no es resumen. El resumen es, luego que yo he leído el texto, ¿ya? Lo que yo entendí, ya, el texto trata sobre esto, de principio a fin. En pocas palabras, de eso trata. Ahora, vamos aquí. Me dice, elige, ¿ya? Como estudiante, como docente, como lector, ¿cuál es la idea principal? Y me ponen P. Entonces esto debe ir acá. ¿Y cuáles son las ideas secundarias? S. También se va a ir acá. Vamos a seguir. Luego escribe la inicial. Esa es la inicial. Dentro de los paréntesis. Ahí están los paréntesis. Y subrayen el texto. Ya. Entonces, ¿qué me piden? Me piden que yo identifique cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. A ver, quiero escucharle, chicos. Quiero escucharle. Voy a leer y ustedes me van diciendo que su participación, si es idea principal o si es idea secundaria. Y lo analizamos. En la número 3 me dice, los dioses encargaron a los hermanos Prometeo y Epimeteo que crearan a los animales y al hombre. Principal. Principal, muy bien. Aquí va una P. Principal, lógico. ¿Por qué? Porque de eso es lo que dice. Y de eso se trata todo el texto. Ya, ese es principal. Sigamos. Epimeteo creó a todos los animales. Principal. No podría ser principal. Secundaria. Secundaria. Sí, es secundaria. ¿Por qué? Porque solamente me habla de animales. Y en el texto no solamente se refiere a animales. Se refiere, como en este caso, animales. Por eso el 3 es principal. 4 es idea secundaria. Y en la número 5, sigamos. Prometeo modeló cuidadosamente a los hombres con una mezcla de agua, de tierra y agua. ¿Qué será aquí? Secundaria. Secundaria, porque solamente aquí me habla de los hombres. Nada más. Es secundaria. Y luego, un día, dice, Prometeo sacrificó un gran toro a los dioses e intentó, como siempre, favorecer a los hombres. Secundaria. También secundaria. Correcto, muy bien. 7. Gracias a la astucia de Prometeo, los hombres recibieron los conocimientos y los recursos necesarios, para conservar la vida. Secundaria, muy bien, felicitaciones, sobre todo los que han participado. Ahí he escuchado a Iván, ¿quién más ha estado ahí? Eric, creo. Sí. Ya. Entonces, continuamos. Ahora luego me dice, acá, relaciona. Cuando me dice relaciona, yo voy a unir con una línea. ¿Qué cosa voy a relacionar? Acá me dice infiere. Esta palabrita infiere significa deduce. Deduce. Cuando ustedes, por ejemplo, regreso un poquito acá. Regreso acá. Cuando me dicen quiénes son los personajes y yo lo encuentro los personajes aquí, eso se llama respuestas literales. ¿Por qué se le llama literales? Porque está en el texto. Lo encuentro en el texto. Basta leerlo nada más y ahí está. Pero cuando me dicen alguna pregunta y yo no lo encuentro en el texto, por más que leo y leo, entonces esa pregunta es inferencial. La pregunta es inferencial porque de repente te dice que tú tengas que sacar de lo que tú crees que es.
O también te pueden decir, de acuerdo a tu punto de vista crítico, ¿cuál crees que sería la respuesta adecuada? Ah, ya no te, ahí no ve que yo voy a copiarme del libro, de lo que dice acá. ¿Qué es lo que pienso yo? Si sea correcto o no. Entonces, inferencial voy a deducir. A ver, vamos a ver, ¿qué cosa voy a deducir acá? Epimeteo repartió las virtudes de los animales, pero no mencionó qué animales. ¿A qué animales cree que se está refiriendo? A ver, vamos a ver acá. Tengo oso polar, gallina, elefante, león y pájaro. Comenzamos. A ver, ¿qué de estos animales tienen fuerza? Pero no rapidez. El elefante. Elefante. Elefante no es rápido, pero tiene una fuerza descomunal. Ya, muy bien. Cuerpo pequeño y alas para volar. Pájaro. La gallina y el pájaro, muy bien. Pelo espeso y piel gruesa para protegerlo del frío. Oso polar. El oso polar. Polar. ¿Y el elefante dónde quedó? Fuerza, pero no rapidez. Acá. Pero mira, no puede ser alas de ninguna manera. Pelo espeso y gruesa. Protegerlo del frío. Porque fuerza tiene rapidez. Profesor, yo creo que el león y la gallina hay que dejarlos porque no tiene con quién le vamos a alinear. Porque la gallina no vuela, profesor. Ya, con respecto a la gallina vuela, pero no vuela pues como el caso de un pájaro, vuela pues 1 metro, 2 metros, Se mantiene vuela, en el aire pero por vuela. unos cuantos segundos. Vuela. Pero el pájaro, bueno, el pájaro es diferente. El pájaro tiene esa habilidad, pues, de desplazarse de un lugar a otro. Pero el león no puede ser en alas. Tiene pelo espeso, sí tiene pelo espeso. Por ejemplo, la melena que tiene el león. Y tiene una piel que le cubre. ¿Ya? No será tan espeso, pero tiene. ¿Y lo protege del frío? Sí. Ahora, el león tiene fuerza, sí tiene fuerza. De hecho, que lo tumba una persona, lo mata una persona. Un león puede tumbar, por ejemplo, a un cebú, puede tumbar a una cebra y de frente se va al cuello, lo clava sus dientes y lo mata. Pues tiene fuerza. Pero acá hay lo que no dice. Rapidez. El león es rápido. Rapidez le sobra. Rapidez les sobra. Entonces, lo único que podría cogerlo es de acá. Piel gruesa para protegerlo del frío. Como quien parece que no diera, pero los demás sí. Entonces, a eso se refiere, infiere, relaciona. Entonces, de acuerdo a las características. Esas son características que poseen estos animales. Pregunto, a ver, Victoria, ¿esta lectura será ficticia? ¿Será real? ¿Qué crees tú? Ficticia. ¿Por qué ficticia? No es real. Porque todo lo que dice ahí no es real. Porque todos sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Ya. Los animales y las personas. Ya. Claro. Pero en sí no hay pruebas. Claro. Lo que dice, miren chicos, por religión, siempre por religión, se le va a enseñar acá y donde ustedes vayan, y cuando vayan a la iglesia, en un momento van a escuchar el sermón del cura, va a decir que Dios creó al hombre y todas las cosas que existen en 7 días. Cada uno tiene su teoría. Su teoría, esa es una teoría, se llama la teoría idealista. Alguna gente piensa que Dios lo creó y hay otra teoría por historia, hay otra teoría que es la historia materialista, ¿no? Que la evolución del hombre, del Pithecanthropus, del Homo sapiens, etcétera, etcétera. Entonces, es otra teoría. Sí, la segunda tiene más sentido. Sí. Entonces, ahí viene el análisis, ¿no? De cada uno, como dice. A veces uno dice, no, yo creo que esto debe ser así, ¿no? Como el científico. Para el científico no viene la teoría idealista, digo, sino la teoría materialista, como Darwin. ¿Ya?
Entonces, hay otros no. Y de acuerdo al estudio, dicen, no, yo he estudiado para ser cura y para mí que la religión y Dios y Dios y Dios. Ese es de acuerdo a la concepción. ¿Correcto? Bien, y acá tenemos una lectura. Ya. Después de leer el texto, señala lo que se te indica. ¿Qué es lo que se me indica? Acá. Ah, ya. ¿Cuál es el tema? Idea principal, idea secundaria, secundaria, secundaria. Entonces, la idea secundaria sale, pues, de los párrafos. A ver, vamos a ver. Una momia, no está viva, pero tampoco está muerta. No está viva, lógico. Pero, ¿por qué me dice que no está muerta? A ver, ¿qué más? Una momia es el cuerpo de un humano que, de forma natural o por preparación artificial, se mantiene en un profundo sueño del que no despertará jamás. Del que no despertará jamás, perdón. Sin sucumbir a la descomposición. El cadáver viajará más o menos puro a través del tiempo. Chicos, como la momia Juanita de Ampato, que lo encontraron hace unos años, y que cuando hace muchísimos años atrás nuestros antepasados hicieron las momificaciones, lo echaban ungüentos con unas telas especiales que le envolvían y quedaba en ese estado prácticamente, no digamos conservado, porque todo su cuerpo cambió, pero dieron ellos a conocer que a través de esa momificación trataron de que ese ser iba a continuar una vida, inclusive lo dejaban con sus alimentos, su maíz, porque así se han encontrado, ¿no? Pero sabían que eso no iba a volver a la vida una persona. Si pierde, ya muere, ya no se regresa, eso es así. Y dice que han pasado miles de años y la momia mantiene intacta su espectacular actualidad científica. Más allá de los efectos especiales de la película que aborda este aparente atrillado temas de arqueología, las momias reales continúan apareciendo en diversos lugares del mundo. A propósito, claro que en alguna oportunidad de repente ustedes han leído esta película, La momia, por allá de Egipto, que sale, que se transforma como en tierra y nuevamente aparece, no me acuerdo el nombre, pero es algo ya como películas, pero en la vida real no. Levantándose de sus tumbas o renaciendo desde sus fardos funerarios, eso lo dicen las películas, para sorprender al hombre moderno y fascinar al más riguroso científico con cúmulo de información fresca. Eso es lo que nos dicen las películas. A través de las películas puede, por ejemplo, yo he visto películas de dinosaurios que van correteando a las personas, que luchan contra ellos, eso es fantasioso, ¿no? Lo recrean, lo trillan esa información para que las personas lo puedan ver, pero en la vida el ser humano nunca ha convivido con dinosaurios que desaparecieron hace millones de años. Sí, pero también está la teoría que los cavernícolas también lo hicieron. Claro. Es muy poco probable. Exacto. Y luego me dice que Sonia Guillén, reconocida bioantropóloga peruana, que desde hace algunos años dirige cuidadosos trabajos de conservación de importantes restos nacionales, ¿ya? Y Bob Brier, famoso arqueólogo y egiptólogo norteamericano, coinciden, o sea, ambos, una peruana y un famoso arqueólogo, dice, coinciden en afirmar que la momia le dan la oportunidad a los humanos vivos de enfrentar a la muerte y a sus fantasmas. Curioso. Ahora está entre comillas, dice, con una momia se hace más fácil enfrentar la realidad de la muerte de cada uno. Dice Bob Brier, quien en 1994 salió en la primera página de los diarios del mundo por ser el único científico que realizó la momificación de un cadáver moderno bajo los métodos usados en el antiguo Egipto. Ahora no se hace. Dice que el único que lo ha hecho es este señor en 1994, ya hace muchos años atrás, ¿ya? Con una persona, dice, de un cadáver moderno, pero con el método antiguo de Egipto. Y no hay más claro sobre nuestro futuro de ver a una momia, sostiene Sonia Guillén, que es la peruana, quien organizó y dirigió el proyecto de abrir la momia congelada
de una niña allá de 1995 por el arqueólogo norteamericano Johan Reyard en el Nevado de Arequipa, la mundialmente famosa Juanita, o también conocida como la Dama de Ampato. Ya. Y lo encontraron, ya salió en los medios de comunicación, y si ustedes ingresan a internet, ¿a qué se refiere quién es la Dama de Ampato? Y lo han encontrado como un cuerpo conservado, pero muchísimos años de muerta. ¿Y por qué? Porque donde se encontraba, dice, estaba congelada. Congelada. Es como que compres un pescado y lo pongas en tu refrigeradora y lo dejes ahí por meses, por años, y va a estar congelado. Y después de 5 o 10 años manteniendo la refrigeradora prendida y vas a buscarla, sigue congelado. Entonces así la habría encontrado. Ya la Dama de Ampato ya estaba en estado momificada, pero conservada y congelada. De todo ello, a ver, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? Podía ser, a ver, ¿alguna idea? Una idea, una idea. A ver, ¿quién quisiera dar una idea? Acá me habla de las momias, de los estudios científicos que hicieron a las momias, ¿ya? Por acá me habla de los descubrimientos que hicieron estos... Profe, la momificación. La momificación, ¿ya? ¿Ya? ¿Otra idea? ¿Puedo agregarle algo para completar esto? Estudios científicos sobre la momificación. Estudios científicos es lo que hace esta peruana, este extranjero, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué trata todo esto? Sobre la momificación. Entonces, estudios científicos sobre la momificación. Y si me pidieran el título, podría ser La momia. Como dijo su compañero, las momias. ¿Ya? Un tema puede ser una palabra, 2 palabras, no tan extenso. No tan extensos. La idea principal sí ya es un poquito más extenso y va así como la secundaria. ¿Y la idea secundaria qué sería? ¿Cuál sería la idea secundaria? Una idea. ¿Cuál sería una idea? No, perdón. Una idea principal. Acá, una idea principal. Podemos poner una idea principal, las momias, estudio de las momias en el mundo antiguo y moderno. Estudios de las momias en el mundo antiguo y moderno. ¿Por qué antiguo? Porque acá nos habla, por ejemplo, de tiempo de Egipto, por aquí lo encontré. ¿Ya? Cómo lo hacían en el tiempo de Egipto. Y moderno, por ejemplo, acá me dice, a una momificación que hicieron. ¿Ya? Eso sería la idea. Ahora, una idea secundaria, esto lo puedo sacar inclusive por párrafo. Acá hay un párrafo, y este párrafo termina acá. Y una idea secundaria podría ser lo siguiente. ¿Ah? ¿Cuál podría ser? Una idea secundaria. Las momias y el profundo sueño en que se encuentran. Cogiendo del primer párrafo. Las momias y el profundo sueño en que se encuentran. Porque para lo que hicieron las momificaciones, lo dieron a entender que solamente estaban durmiendo.
las momias y el profundo sueño en que se encuentra. Y acá, puedo sacar otro de aquí, porque me está hablando 4, y justo tengo 4 párrafos. A ver, ¿cuál sería otro? Podría ser, a ver, los fardos funerarios sorprenden al hombre moderno. Los fardos funerarios sorprenden al hombre moderno. Porque los fardos funerarios, acá ya estaba, ¿no? Otra idea. Los fardos funerarios eran la forma como ellos lo envolvían, como en paracas. ¿No? Y cuando nosotros visitamos los museos y nos quedamos a veces perplejos viendo cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, cuál fue la finalidad de su conservación. Ya, los fardos funerarios. Y otra idea, a ver, puedo sacarlo por acá. Por ejemplo, aquí. Una idea secundaria. Ya. A ver, ¿cuál sería la idea acá por acá? A ver, chicos, una idea de aquí. ¿Cuál podría sacar? O cualquier otra parte, una idea secundaria, para completar el número 5. A ver, Eric, ¿cuál sería la idea? Profesor, ¿podría ser la mundialmente famosa Juanita, la dama de Ampato? Ah, exacto. Muy bien. Justo. Gracias. Gracias por tu intervención, por el análisis. ¿Podría volverlo a repetir? Para que tu compañero... La mundialmente famosa Juanita, la dama de Ampato. Correcto, muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Entonces, la idea secundaria, cuando a ustedes se le dé un texto cualquiera, un texto, por ejemplo, se me ocurre este texto, y ponen las ideas secundarias. Por ejemplo, en este texto no lo hemos leído, pero nos dan 2 ideas secundarias. Y yo veo como tiene 2 párrafos, puedo sacar una idea de acá después de haberlo leído. Puedo sacar otra idea por acá después de haberlo leído. Entonces ya tengo 2 ideas. La idea secundaria. La idea principal me va a salir de todo esto. O por lo menos aquella expresión que me indique de qué se trata todo esto. El tema va a reflejar, ¿de qué trata el texto? ¿O de quién trata? Voy a sacar de acá. Y para poder responder esta lectura, voy a tener que leerlo. Y es una lectura chiquita. Vamos a ver. Los polluelos. Ah, ya. El hijo de una gallina se llama polluelo. Así como el hijo de un lobo se llama lobezno. El hijo de una rana, renacuajo. El hijo de una paloma, pichón. Ya. Entonces me dice acá, los polluelos recién salidos del cascarón adoptan como padre o madre lo primero que ven que se mueve. Oscar Heinroth, uno de los principales estudiosos de la conducta de los animales, dice, empezó con el aznar común. ¿Qué cosa es el aznar? Ansar, perdón. El ansar son los gansos. Acuérdense, son los palmípedos que tienen la facilidad de nadar. Con el ansar común. Dice, descubrió que los polluelos, nacidos de los huevos incubados, se apegaban al primer objeto móvil que se veía durante las primeras horas de vida. Por ello, seguían a una persona o a un tractor, por ejemplo. A este fenómeno se le determinó la impregnación o de impresión. Interesante. Para los anseriformes, el hombre, identificado desde el principio de su vida, resulta ser su misma especie, aceptando como padre de una parvada de anátidas. Konrad Lorenz, un científico, recorría a gatas cientos de metros
seguido por su plumífera familia. Increíble. Un texto pequeño. 2 párrafos. Me tratan sobre todo sobre qué. Y viene por acá. Los polluelos. Los polluelos y su conducta al nacer. Los polluelos y su conducta al nacer. Porque dice que cuando nacen, cuando revientan del cascarón, inmediatamente se pegan al primer objeto móvil que ven. O sea, le siguen. Ya, le siguen. Inclusive dice que puede seguir a una persona o hasta un tractor. Así dice. Ya. Los polluelos, ¿cómo le dije? Los polluelos y la conducta que adoptan al nacer, ¿no? ¿Y cuál sería la idea principal de todo eso? ¿Mm? ¿Cuál sería la idea? Podría ser a este fenómeno se le denomina de impregnación o de impresión. Claro, claro, está bien, porque no solamente me está refiriendo a los polluelos, ¿ah? Por acá también está refiriéndose al hombre. Dice que el hombre identificado desde el principio de su vida resulta de la misma especie. Resulta de la misma especie. Sigue. ¿A quién se coge la persona? ¿A quién ha sido? Aquí. A la mamá. Se apega a la mamá. Lógicamente que así es. Entonces, y una idea secundaria. Una idea secundaria puede ser esta. Los polluelos recién salidos de cascarón adoptan como padre o madre lo primero que ven que se mueve. Una idea secundaria. Es una idea secundaria. Otra idea secundaria. Puedo decirlo lo siguiente, que el hombre, identificado al principio de su especie, resulta ser de la misma especie. Siguen a quien ve que se mueve. Y si ese pequeño de repente, por algún motivo del destino, perdió a la mamá, va a seguir a la tía, a la persona que lo cuida. ¿Ya? No, en ese momento el bebé no sabe quién es la mamá. Puede estar criándolo la tía, puede estar criándolo de repente otra persona ajena. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo protege? ¿Quién ve por esa criatura? Entonces, para el hijo, esa es la mamá, porque no sabe, todavía no tiene sentido decir quién es mi mamá. Ya conforme va pasando los meses y va teniendo uso de razón, ya va a identificar a la persona, hasta con el nombre, mamá. Oscar Heinroth es un criador de polluelos, académico, negociante de aves, aficionado de animales, ontomólogo. Cuando me encuentro con esta situación, lo mejor de los casos, regreso al texto. Regreso al texto y me habla. Y dice que Oscar, me se está refiriendo a este hombre, uno de los principales estudiosos de la conducta de los animales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería un criador de polluelos? No. ¿Académico? No. ¿Negociante de aves? No. ¿Aficionado a los animales? Sí. Ahí está. Primero, estudioso de la conducta de los animales. Entonces, ¿qué sería? La de aficionado a los animales. Y en la número 11, es incorrecto, me dice, es incorrecto. De acuerdo con el texto. O sea, de todo esto, uno de ellos está mal. A ver, ¿qué me dice? Oscar, o sea, este hombre, es uno de los primeros estudiosos. Uno de los primeros, me dice acá, uno de los primeros estudiosos. ¿Ya? ¿Eso está bien? No puede ser. Ya, vamos a la B. Oscar, el mismo, empezó sus estudios con el ansar común. Sí, aquí está. Empezó con el ansar común. Entonces, eso está bien. Acá tengo que buscar lo que no es correcto, lo que no está en el texto. C. El fenómeno de impregnación, ya me habla por acá, el fenómeno de impregnación, dice, es conocido también como infusión.
el fenómeno de impregnación. ¿Ya? Dice que a este fenómeno, ¿ya?, se lo denominó impregnación o de impresión. Como infusión, también está bien, es correcto. Entonces, me quedan dos. Oscar Genro, ¿descubrió que los polluelos se apegaban al primer objeto móvil? Está bien, dice que se apegaban los primeros por acá. A ver, el último. Oscar es uno de los primeros estudiosos de la conducta de los animales. Está acá. Ya. De todos se acercan, pero busquemos entonces el que se aleja más. Es la C. La C. El fenómeno de impregnación es conocido también como de infusión. ¿Por qué? Me dice por acá. A ver. Por ello seguía una persona o un tractor. Por ejemplo, a este fenómeno se le denominó de impregnación o de impresión. Al fenómeno de impregnación es conocido como infusión. Impregnación se le denominó impregnación o de impresión. Pero acá yo veo C. El fenómeno de impregnación es conocido también como infusión. Ya, correctamente, no es. ¿Por qué? Porque en texto yo no encuentro la palabra infusión. ¿Qué encuentro? Impresión. Miren cómo te puede hacer caer tal vez. Y tú de repente lo marcas. Dices, esta es. Y marcas cualquier otra. Pero no. En el texto no me habla de infusión. Me habla de impregnación. De impresión, perdón, y de impregnación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. No sé quién lo dijo. Creo que fue Iván. Ya. Sí. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para posterior, cuando tengamos un texto y ustedes no solamente en sexto, en secundaria, en la universidad, y van a leer porque toda la vida nos vamos a pasar leyendo desde periodos, enciclopedias, revistas, etcétera, etcétera. Nos pasamos leyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues analizar, leer, o lo que se le conoce como releer, volver a leer, o utilizo la técnica del subrayado y veo algo que de repente, por ejemplo, subrayo una parte que me considero importante. Subrayo parte donde creo que me considero importante. Ah, ya. Esa es la técnica del subrayado. Entonces tenemos que trabajarlo así. Ahora, queridísimos estudiantes, la próxima semana, ustedes van a tener el día martes una evaluación de razonamiento verbal, pero van a ser por Classroom. Yo lo voy a enviar por Classroom, de los temas que hemos trabajado. Este es un anticipo a la evaluación que ya se viene. No necesariamente va a ser la pregunta que yo voy, está en el libro, ¿eh? Van a ser parecidas. Significa que tú tienes que tener eso como base y te va a ayudar. Ya, entonces yo lo voy a dejar ahí y prácticamente como es, la máquina lo califica de manera automática, basta que yo le dé las claves. La vez pasada hubo un cierto inconveniente, pero se solucionó. Entonces, estudiantes, yo a través de estas lecturas que hemos estado analizando, quiero terminar con ustedes, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima clase. La próxima clase, chicos. Hasta la próxima semana. Cuídense. Chao. Chao, cuídense, Chao, cuídense. profesor. Saludos a sus padres, cuídense, por favor.